Empezar con el despiece del conejo. Pensar que todo lo que es el conejo tiene todas las partes, las podemos usar de igual manera, porque el punto de cocción que tiene es bastante parecido, sobre todo si deshuesamos. Mirad que nunca jamás tenemos que cortar huesos, porque si cortas huesos siempre va a tender a hacer astillas. Para separar las dos piernas, que las dos piernas es la parte más magra y es la parte que más soporta todo lo que son los guisos y absolutamente todo. Fijaros cómo hemos separado las dos piernas sin necesidad de cortar el hueso. De esta manera no astillamos jamás nada. Esto lo vamos a dejar de momento aquí, porque fijaros lo que vamos a hacer ahora. Simplemente lo que quiero hacer es separarle las caderas aquí, y con esto podemos hacer infinidad de platos. Hay una cosa que es muy interesante, y es que el conejo, como tiene la grasa extramuscular, la podemos quitar. Por eso es adecuado para cualquier tipo de dietas y para cualquier cosa. No es nada pesado, porque la grasa del conejo la podemos quitar, aparte de que tiene muy poca. Fijaros cómo vamos a separar las dos piernas, que de igual modo nunca jamás en la vida vamos a cortar el hueso. Llegaríamos hasta la junta, que está ahí, y simplemente lo que hacemos es separarla. Y una vez que la hemos separado, lo que hacemos es deshuesarla sin más. Ahora pensad que nosotros, por ejemplo, queremos rellenar esta pierna de conejo. Lo único que tendríamos que hacer es quitarle el hueso, y una vez que le hemos quitado el hueso, que es súper sencillo, mirad que lo único que hago así es llegar hasta la parte del hueso, y lo que haríamos sería ni más ni menos que sacarle este huesín de aquí. De esa manera tengo una carne magra para hacer un relleno. Podríamos hacer perfectamente un guiso, podríamos hacer un salteado, un conejo al ajillo deshuesado, podríamos hacer nuggets de pollo, podríamos hacer hamburguesas, porque simplemente lo pico y lo tendríamos. Es muy fácil, y fijaros que con un cuchillo no dejo nada de carne de hueso. Bien, nunca cortamos hueso, vuelvo a repetir. Aquí. Una vez que hemos sacado este hueso, que lo podríamos utilizar perfectamente para hacer un caldo, en este caso no lo vamos a usar, fijaos que tampoco cortar huesos, todo por la junta, tendríamos esta carne de conejo totalmente deshuesada, y como no tiene nada de grasa, si la tuviera se la quito, es perfectamente adecuada para cualquier momento, incluso de día o de noche, cosa que no todas las carnes valen, porque hay carnes que son mucho más fuertes para la noche. Simplemente quitándole la parte de los huesos. Bien, ahora cogemos y aquí tenemos dos partes. Fijaros que tengo una parte que tiene costillas y una parte que no tiene costillas. Vamos a utilizar la parte que no tiene costillas, que de igual modo, justo donde termina la última, vamos a cortar y no corto hueso, simplemente lo marco, y al marcarlo me da la posibilidad de poder abrirlo. Y lo único que vamos a hacer es, ¿ves? Lo hacemos así de esta manera, y no necesito cortar el hueso. Ahora bien, esta parte, fijaros que tenemos lo que son los lomos y lo que son las faldas. Perfectamente podría sacar unas piezas para deshuesarlas y rellenarlas. Mirad, si quisiéramos hacer esto, ahora vamos a suponer que esta Navidad alguien quiere hacer algo con setas, con un poquito de foie, o simplemente conejo, que está buenísimo, con cebolla y nada más. Nosotros deshuesamos esta parte del conejo y fijaros que tengo un lomo magro, perfectamente adecuado para hacer lo que sea. Fijaros en esta grasa extramuscular. La retiro y ya tengo un conejo que no tiene absolutamente nada de grasa. Bien, esta sería otra parte, y fijaros ahora lo que vamos a hacer con esta. La quiero, mira, aquí tenemos un poquito más de grasa que vamos a retirar. De esta manera consigo lo que pretendo, y es que no haya grasa en el conejo. Mirad, lo podríamos rellenar directamente así. Lo podríamos hacer frito, o bien podríamos rellenarlo. Si lo quiero rellenar, lo que voy a hacer es abrirlo un poco. Pensar en una cosa, porque el conejo, ya que tiene un punto de cocción muy rápido, podemos hacerlo de infinidad de maneras. Podemos guisarlo, podríamos freírlo, podemos rellenarlo y hacerlo al horno. O sea que todas las aplicaciones que quisiéramos hacer se pueden hacer porque lo permite. Mirad, aquí tenemos lo que sería la silla deshuesada, que la puedo rellenar, volverla a montar, y fijaros qué rollitos de carne tendría tan perfectos para hacerlos, por ejemplo, con unos boletus, y por encima le pondríamos cualquier picadillo, por ejemplo, de pistachos, un poquito de ajo, si no queremos ajo, simplemente pistachos, un poquito de cayena, un poquito de zumo de limón, y tendríamos, o de lima, y tendríamos unos rollitos de carne de conejo rellena de boletus espectaculares. Ahora bien, aquí tenemos más piezas. Siempre se ha dicho que las paletillas son las más jugosas. La verdad es que la paletilla se puede utilizar exactamente igual que se utilizan el resto de piezas. Mirad lo fácil que es sacarlas, porque no están unidas a ningún hueso. Simplemente cortas y salen perfectas. Es una carne que la puedo hacer guisada, la puedo confitar, la podemos hacer de todas las maneras que queramos.
tiene un formato que es como bastante adecuado. Podemos ponerlo de tapita, que sería solo una, o podríamos poner 5 o 6, que sería, por ejemplo, para un guiso, una ración. Lo podemos hacer perfectamente. Es una parte que es muy jugosa. Si la confitamos en aceite con ajos, es perfecta. Esta de aquí, que es la parte del cuello, que alguien dirá, pues que el cuello a mí no me gusta. Bueno, el cuello es perfecto, por ejemplo, para hacer guisos, por ejemplo, para hacer un conejo, un arroz con conejo, para hacer infinidad de cosas. Porque como tiene una parte de hueso, suele estar más jugosa. Mirad que yo nunca rompo el hueso con el cuchillo, sino que lo que hay que hacer es con la mano, lo he marcado y simplemente sale. Esta parte es buenísima para hacer guisos. De hecho, si tuviera 8, 10 o 15 cuellos, podría hacer perfectamente un guisote con eso. Los costillares lo gustan a todo el mundo, pero tiene muy poca carne. Fijaros cómo lo vamos a elaborar para que sea de una manera más agradable. Lo partimos aquí en la mitad con tijeras, porque en este caso sí que hay que partir ahí una pequeña. Y ahora lo que vamos a hacer sencillamente es marcar con el cuchillo lo que es la mitad, mirad, y la otra mitad, por el otro lado de las, aquí. Y una vez que he marcado los dos lomos, con tijeras, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a sacar los dos costillares. Pensar que el conejo es muy blandito y no necesito nunca cortarlo con el cuchillo. Y ahora mirad, aquí tengo el costillar. Entonces tengo todas las costillas, desde las pequeñas que vienen aquí hasta las más grandes que están en el medio y luego vuelven a hacerse pequeñas. Fijaros qué sencillo es hacer esto. Nosotros vamos a rascar aquí las costillas con la finalidad de descubrirlas. Y las queremos descubrir porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad. Esta parte está muy bien porque, si hay que verlo, ¿veis? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a sacar todas las costillas y de esta manera las vamos a tener todas aquí a la vista, porque podemos hacer infinidad de cosas. Y nosotros, por ejemplo, tenemos unos boletus buenos, tenemos unos níscalos, tenemos cualquier tipo de unas ciruelas pasas. Lo que hacemos es que lo metemos aquí dentro, lo enrollamos, hacemos una corona de conejo que atamos y entonces guisamos. Estéticamente es mucho más bonito y lo que tenemos es el punto de cocción, que es muy breve, porque solo está el lomo y la falda, que es muy fina. Aproximadamente unos 15 minutos lo tenemos hecho. Si fuera una olla express, en 7-8 minutos de olla express está terminado. Bien, ahora supongo que mucha gente dirá, no, pero es que a mí lo que realmente me gusta son las chuletitas. Pues las chuletitas precisamente se sacan de aquí. Las tendríamos que hacer fritas. Esta parte, por ejemplo, lo podríamos hacer para este guiso que decíamos antes. También lo podríamos freír, pero fijaros que voy a coger de 2 en 2 o de 1 en 1. Se pueden hacer porque lo que podemos hacer son estas chuletitas. Tenemos la parte del costillar que no tiene costillas, que le llamamos silla, que lo podemos rellenar, guisar de cualquier manera. La pierna, podemos hacer guisos, podemos picarla, podemos rellenarla, podemos hacer todo, exactamente igual que con esta. Tenemos las paletillas, que lo podemos hacer igual, súper agradables, súper melosas y están muy buenas. Cuellos y restos, para hacer cualquier tipo de guisos, para hacer cualquier tipo de arroz, lo vamos a hacer perfectamente. Pensar que todas estas chuletitas, por ejemplo, y este costillar de aquí, está ahora como muy de moda en la cocina. Todos los cocineros quieren hacer cosas que sean diferentes y es interesante hacer cosas diferentes. Por ejemplo, todo lo que son confitados, todo lo que son fritos al revés, es decir, hacer un frito como muy rápido se puede hacer perfectamente porque el conejo permite ese tipo de elaboraciones rápidas. Enjoy, it's from Europe.